Piensa en la mujer de Lot. ¿Qué te han contado? Probablemente, que fue una desobediente, que desobedeció una simple orden, miró hacia atrás y ¡pum!, se convirtió en una estatua de sal. Una lección moral tan simple que parece casi un chiste. Pero, ¿y si la historia que te contaron no fuera la verdadera? ¿Y si la razón por la que ella miró atrás es mucho más humana, mucho más comprensible, y mucho más aterradora de lo que jamás imaginaste? Porque la verdad es que la Biblia no nos dice su nombre. No nos dice qué edad tenía, de dónde venía, qué sueños tenía. Es el personaje más silencioso y enigmático de toda la narrativa del Génesis. Es casi como si su historia, su perspectiva, su dolor, no importaran. Y ese silencio no es casualidad. Fue a propósito. Y cuando empieces a entender por qué, la simple historia de la mujer de Lot se desmoronará y revelará una verdad que te hará temblar. Una verdad que es tan profunda que cambiará para siempre tu manera de ver la fe, el sacrificio y lo que realmente significa obedecer. Hoy, vamos a llenar ese silencio. Vamos a adentrarnos en la ciudad más perversa del mundo antiguo, Sodoma, no para juzgar, sino para entender. Vamos a ver a través de los ojos de una mujer que tuvo que dejarlo todo, y vamos a descubrir qué fue lo que la empujó a mirar atrás. Porque se convirtió en estatua de sal, y porque su historia es la nuestra. Si estás listo para ver la verdad que nunca te contaron, dale a ese botón de me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. La historia que nos han contado de Sodoma siempre ha sido la misma. Un lugar de vicio y perversión, un agujero negro de moralidad al que nadie en su sano juicio querría ir. Pero detengámonos un momento. Lot, un hombre descrito como justo por el propio texto bíblico, ¿por qué eligió vivir allí? La respuesta a esa pregunta es el gancho que tira de toda la historia de la mujer de Lot y revela su verdadera tragedia. Sodoma no era solo un lugar de pecado, era una metrópolis próspera. Los textos antiguos la describen como un lugar fértil, irrigado por las aguas del Jordán. El paisaje era como el jardín del Señor, una tierra de abundancia sin igual. No era una ciudad sombría y decadente, sino un centro de comercio bullicioso, con mercados llenos de vida, una arquitectura impresionante y un nivel de vida envidiable. Para Lot, que venía de una vida nómada, las promesas de Sodoma eran un espejismo de prosperidad y seguridad para su familia. No se mudó allí por una atracción al pecado, sino por un deseo comprensible de darle a su familia una vida mejor. Se dejó seducir por el brillo del progreso, por el espejismo de la abundancia. Y ahí es donde yace el conflicto central. Sodoma no era intrínsecamente mala, su maldad residía en la mentalidad de sus habitantes. La abundancia y la riqueza les habían hecho olvidar la compasión, la hospitalidad y la justicia. El pecado de Sodoma no era solo la depravación sexual, como se ha interpretado a menudo, sino una profunda inhumanidad. Su pecado era la arrogancia, la falta de empatía, la indiferencia total hacia el forastero, el pobre o el desvalido. Lot se asentó en una ciudad que, exteriormente, lo tenía todo, pero que interiormente estaba hueca, moralmente en bancarrota. Era una sociedad donde la riqueza se celebraba, pero la bondad se despreciaba. Esta es la trampa que atrapó a la mujer de Lot. No se trataba de una ciudad de demonios, sino de una ciudad de personas que vivían vidas confortables y apacibles, que eran felices, que tenían amigos, y cuya sociedad simplemente había perdido su alma. Imagina su vida. Las comodidades, los lujos, la seguridad. Era la vida que muchos de nosotros aspiramos a tener. Dejar todo eso por la nada de un desierto era una perspectiva que no solo requería fe, sino también una renuncia a una realidad que, en muchos aspectos, era perfecta. Esta es la primera pieza del rompecabezas. La mujer de Lot no era solo una ciudadana de Sodoma, era una mujer que había construido su vida allí. Sus amistades, sus recuerdos, quizás incluso su identidad, estaban atados a ese lugar. Y la idea de que todo eso, de un momento a otro, fuera a ser borrado de la faz de la tierra, no por un ejército o una catástrofe natural, sino por una orden divina, debe haber sido insondable. Su apego no era a la maldad, sino a una vida que consideraba normal. Y esta normalidad es lo que hace que su historia sea tan trágicamente universal. Hemos pintado un cuadro de Sodoma, pero ¿qué hay de Lot? A menudo se le ve como un personaje secundario, un simple acompañante en la historia de su esposa. Pero para entender la tragedia de ella, primero debemos entender la moralidad de él. La Biblia lo describe explícitamente como un hombre justo, una descripción que no se otorga a la ligera en las Escrituras. Entonces, si era tan justo, ¿qué hacía en Sodoma, una ciudad que se había vuelto famosa por su depravación?
La respuesta es que Lot no era un hombre de visión, sino un hombre de confort. Él y su tío, Abraham, se habían enriquecido tanto que sus rebaños ya no podían coexistir en el mismo territorio. Abraham, el patriarca de la fe, le dio a Lot la primera elección de la tierra. Lot alzó la vista y, como un inversor astuto o un colonizador moderno, vio la llanura del Jordán, bien regada y fértil. Era la oportunidad de su vida. No eligió Sodoma por su pecado, sino por su riqueza. Se dejó llevar por la promesa de la prosperidad material. Este fue un acto de pragmatismo, no de piedad. Lot era un hombre de principios, pero sus principios estaban constantemente a prueba. La ciudad era una sociedad de la que no podía escapar. Las noticias de la depravación de la ciudad, sus extraños rituales y su falta de ética, no le eran ajenas. De hecho, los textos antiguos nos dicen que su alma justa era atormentada cada día por las obras malvadas que veía. Vivía en un estado de conflicto constante, atrapado entre su rectitud interior y el mundo exterior en el que vivía. Lot no se había corrompido, pero se había vuelto complaciente. Se había habituado al pecado que lo rodeaba. Y esta es una verdad fundamental: la complacencia ante el mal, aunque no sea una participación directa, es una forma de complicidad. Esta dualidad es la que hace que su historia sea tan relevante. Lot no era un villano ni un santo. Era un hombre bueno que se había colocado a sí mismo y a su familia en un lugar que desafiaba su propia moralidad. La vida en Sodoma no lo había convertido en un pecador, pero lo había anestesiado. Y su anestesia era el veneno que, sin saberlo, estaba bebiendo su esposa. El problema de Lot no era que fuera un hombre malo, sino que era un hombre pasivo. Su justicia era más un estado de ser pasivo que una fuerza activa para el cambio. Él se lamentaba, sí, pero no actuaba. Y en la pasividad de Lot, la mujer de Lot y sus hijas se habían acostumbrado a la vida de Sodoma. Habían hecho amigos, habían construido una vida, y habían llegado a ver el lugar no como un pozo de perdición, sino como su hogar. Y cuando los ángeles llegaron, no encontraron a una familia desesperada por escapar, sino a una que dudaba. La pasividad de Lot, la misma que le impidió salir de Sodoma, fue el primer eslabón en la cadena de eventos que llevó a la tragedia de su esposa. La narrativa cambia bruscamente. El día había transcurrido con la monotonía de una Sodoma ajena a su propio destino. Pero al atardecer, la historia de la mujer de Lot y su familia se puso en marcha con la llegada de dos forasteros. Y aquí, en la puerta de la ciudad, la historia de Sodoma y la de su familia colisionan de manera violenta. Imagina la escena. Lot, un hombre que se sentaba en la puerta de la ciudad, un signo de su respetada, aunque peligrosa, posición. Él ve a dos hombres, a la luz del atardecer. La Biblia dice que eran ángeles, pero a simple vista, para la gente de Sodoma, eran simplemente dos forasteros más. Y Sodoma, a diferencia de la cultura hospitalaria de Abraham, tenía una política de hostilidad hacia los extraños. En el mundo antiguo, no ofrecer hospitalidad era un crimen grave, una ofensa contra lo que se consideraba el orden divino y humano. Y en Sodoma, esto era la norma. Pero no para Lot. Su rectitud, aunque pasiva, se manifestó en ese momento. Se levanta, se inclina y les ruega que se queden en su casa. Este acto, aparentemente simple, fue una declaración de guerra contra la cultura de Sodoma. Al extenderles una mano, Lot reafirmaba su compromiso con un código moral que la ciudad había olvidado. Los ángeles, al principio, se niegan, lo que nos da una idea del peligro que representaba aceptar su oferta. Querían pasar la noche en la plaza, un acto que casi garantizaba el desastre. Pero Lot insistió. Lo surgió mucho. Esta insistencia no era solo una cortesía, era una súplica desesperada, porque Lot, con su conocimiento íntimo de la ciudad, sabía lo que pasaría si los forasteros se quedaban en la plaza pública. Pero para la mujer de Lot, el escenario era diferente. Su hogar se llenaba de extraños en medio de la noche. Ella tuvo que preparar la comida rápidamente, sin saber que el acto de servir pan sin levadura era una señal de urgencia, de que no había tiempo para que la masa subiera. No entendía la inmensa gravedad del momento, pero sí sentía la tensión. La entrada de esos hombres a su casa no solo representó la llegada de la salvación, sino también el comienzo del fin de la vida que conocía. Esos forasteros, esos dos cielos en la puerta, eran mensajeros del juicio, pero también de un camino que Lot había aceptado con fervor, pero que ella y sus hijas todavía no entendían. Y su falta de comprensión, esa ceguera emocional, sería el combustible para su trágica decisión final. La noche caía sobre Sodoma, y con ella,
una oscuridad mucho más profunda que la ausencia de luz. En la casa de Lot, la cena transcurría con una tensión palpable. Los ángeles, a pesar de su apariencia humana, irradiaban una presencia que debía haber inquietado a la familia. Pero la calma se rompió cuando se escuchó un estruendo en la puerta. Los gritos, las voces furiosas, la amenaza palpable. La ciudad, que parecía tan civilizada y próspera, mostraba su verdadero rostro. Una multitud de hombres, jóvenes y viejos, rodeaba la casa de Lot. No eran simplemente curiosos, sino una turba con un propósito malicioso. El texto bíblico es claro: rodearon la casa, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos a nosotros para que los conozcamos. Este verbo, conozcamos, se usa en la Biblia como un eufemismo para la intimidad sexual, y en este contexto, era una demanda para una violación. La depravación de la que Sodoma era famosa no era un secreto, pero verla manifestarse de esta manera, en la puerta de tu propia casa, debe haber sido un shock aterrador para la familia de Lot. Lot sale y se para en la puerta. Y aquí, su justicia se pone a prueba de la forma más extrema. En un acto de desesperación, Lot le ruega a la multitud: os ruego, hermanos míos, no hagáis tal perversidad. Pero cuando sus súplicas son ignoradas, Lot hace algo que ha desconcertado a teólogos y académicos durante siglos. Se ofrece a sí mismo a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los forasteros. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced con ellas como bien os parezca. Este momento es crucial para entender la historia de la mujer de Lot. Su marido, el hombre justo que eligió Sodoma por su prosperidad, estaba dispuesto a sacrificar a sus propias hijas para proteger a los extraños. Para la mujer de Lot, esto debe haber sido la prueba definitiva de que su vida en esa ciudad no era la que había imaginado. Las amistades, los vecinos, la vida cotidiana que ella había valorado, todo se desmoronó en un instante. Sus hijas estaban a punto de ser entregadas a una turba. El velo que cubría la maldad de Sodoma se desgarró, revelando un horror que ella, hasta ese momento, quizás no había querido ver o no había sido capaz de comprender en su totalidad. En este momento de la narrativa, la mujer de Lot se da cuenta de la verdad de la situación de su familia. No estaban en una ciudad próspera, estaban en una prisión. Y esta realización, este profundo trauma, fue la primera semilla de su apego al pasado. La mente humana, en un estado de shock, a menudo se aferra a la comodidad de lo que era, incluso si lo que era una mentira. La vida que había construido, las amistades que tenía, todo estaba a punto de desaparecer para siempre. Y la mujer de Lot, de repente, se dio cuenta del verdadero precio que estaba pagando su familia por vivir en un lugar tan corrupto. La multitud enloquecida no se inmutó ante la súplica de Lot. En lugar de ceder, la turba se enojó aún más, viéndolo como un intruso que no tenía derecho a juzgarlos. El grito de «sácalos» se volvió un rugido ensordecedor. El peligro era inminente. La hospitalidad de Lot, que debía haberlo protegido, había provocado a la bestia que dormía bajo el velo de la prosperidad de Sodoma. La depravación de Sodoma no era solo un gusto perverso, era una ceguera espiritual. La multitud no veía a los ángeles como seres divinos, ni siquiera como forasteros que merecían respeto. Los veían como objetos, como un medio para satisfacer un deseo, sin importarles el sufrimiento o la dignidad de los demás. No tenían límites, no tenían conciencia, no tenían humanidad. Este es el verdadero pecado de Sodoma, no solo la perversión, sino una total y absoluta falta de empatía. Era una sociedad tan centrada en sus propios deseos que no podía reconocer el valor de la vida de otro. Mientras la turba se lanzaba hacia la puerta para derribarla, los ángeles que estaban dentro de la casa intervinieron. Estiraron sus manos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Pero su juicio no fue solo físico, fue espiritual. Los ángeles hirieron a los hombres que estaban fuera con ceguera, desde el más pequeño hasta el más grande. La multitud, ahora ciega, seguía luchando en la oscuridad para encontrar la puerta, un símbolo perfecto de su ceguera espiritual. Podían ver con los ojos, pero no veían la maldad de sus propios corazones. Ahora, sus ojos habían sido cegados, reflejando el estado de sus almas. La mujer de Lot, que probablemente estaba observando todo desde el interior de la casa, fue testigo de esta escena. Un momento antes, sus vecinos, las personas con las que compartía la vida, estaban tratando de violar a 2 extraños y a sus propias hijas. Un momento después, esos mismos hombres se arrastraban por la pared, cegados y humillados. Este fue el momento de la verdad para ella.
El mundo que conocía se había desmoronado. Se había dado cuenta de que el mundo en el que vivía era un infierno disfrazado de paraíso. Y este choque de la realidad contra la ilusión fue la segunda pieza del rompecabezas para su trágica decisión. Dentro de la casa de Lot, el caos exterior era un recordatorio constante del peligro que lo rodeaba. Los ángeles, una vez que la turba ciega se había disipado, revelaron su verdadera misión. Habían venido a Sodoma no como viajeros, sino como verdugos. Nosotros vamos a destruir este lugar, le dijeron a Lot, porque el clamor contra ella ha subido de punto delante de Jehová. El juicio estaba a punto de caer, y no había vuelta atrás. Pero incluso en la oscuridad de esa revelación, hubo un destello de esperanza, un pacto secreto. Los ángeles le dijeron a Lot que no solo él, sino también toda su familia, tenían la oportunidad de ser salvados. Le ordenaron que sacara de la ciudad a cualquiera que tengas en la ciudad, a tus hijos y a tus hijas, y a todo lo que tienes, sácalos de este lugar. Lot, asustado y con el corazón acelerado, fue a buscar a sus yernos, a quienes sus hijas estaban prometidas. Imagina la escena. En medio de la noche, un hombre desesperado irrumpe en la casa de sus futuros yernos, con una historia increíble sobre ángeles, un juicio inminente y la necesidad de escapar de inmediato. Los yernos, comprensiblemente, se rieron. Para ellos, parecía una broma, dice la Biblia. Esta burla no era solo escepticismo, era una manifestación del espíritu de Sodoma. El confort, la prosperidad, la seguridad, eran una ilusión tan poderosa que la idea de que todo eso iba a ser destruido era una locura. Para la mujer de Lot, el rechazo de sus yernos debe haber sido un golpe devastador. No solo se enfrentaba a la pérdida de su hogar y su vida, sino también a la pérdida de una parte de su familia. El pacto de salvación de los ángeles era condicional, solo aquellos que salieran de la ciudad serían salvados. Y si sus yernos se negaban a ir, sus hijas no tendrían futuro. Era un dilema cruel, elegir entre la fe de su marido y la lealtad a sus propios hijos y su futuro. Esta es la primera vez que la historia de la mujer de Lot no es solo sobre desobediencia, sino sobre un profundo conflicto de lealtades. ¿Debe seguir a su marido a la incertidumbre del desierto, dejando atrás a una parte de su familia? ¿O debe quedarse en una ciudad que ahora sabía que era un nido de víboras, pero que contenía a sus yernos y, con el tiempo, a sus nietos? El pacto secreto era una elección, y era una que la mujer de Lot no estaba preparada para tomar. Y el miedo que sentía se convertiría en el combustible de su trágica decisión final. La noche se hizo más oscura, y con ella, las esperanzas de Lot se desvanecían. La incredulidad de sus yernos se había clavado como una daga en su corazón. Pero los ángeles no tenían tiempo para la desesperación humana. El sol estaba a punto de salir, y el juicio se acercaba. Levántate, toma a tu mujer, y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas también en el castigo de la ciudad, le ordenaron. La urgencia de la orden era absoluta. Pero Lot titubeaba. A pesar de todo lo que había visto, a pesar de la ceguera de sus vecinos y la burla de sus yernos, todavía se aferraba a la esperanza de que la ciudad no sería destruida, o quizás se aferraba a la comodidad de la vida que había construido. La indecisión de Lot es lo que hace que la historia sea tan humanamente trágica. Los ángeles tuvieron que tomarlo por la mano, a él, a su esposa y a sus hijas, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Este no fue un escape voluntario, fue una intervención forzada. Imagina a la mujer de Lot en ese momento, arrastrada de su cama en medio de la noche, de un hogar que había amado, de una ciudad que había valorado. Sus yernos, sus seres queridos, se reían de ella. Sus vecinos, con los que había compartido la vida, estaban ciegos y enloquecidos. No era una huida, era una expulsión. Y en su mente no había solo miedo, sino también una profunda sensación de pérdida. El manto de la noche no solo cubría su huida, sino también la sombra de sus dudas. ¿Era esta la elección correcta? ¿Podía confiar en el juicio de su esposo, que había sido tan ciego a la maldad de la ciudad? Los ángeles les dieron una instrucción final, tan simple como una línea en la arena. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La orden era clara y concisa, no mires atrás. Pero, para la mujer de Lot, esa orden debe haber resonado de una manera muy diferente. No era solo una prohibición de la vista, era una prohibición de la memoria, de la nostalgia. Era un mandato para que se desconectara emocionalmente de su pasado, de un pasado que había sido tan integral a su identidad. Y mientras corría por el desierto, la promesa de la salvación estaba en un lado,
y en el otro, el peso de toda una vida, que se iba a desvanecer en el aire. La lucha en su mente, entre la obediencia y el apego, se volvió el centro de la narrativa. La familia de Lot huía en la oscuridad, con los pies tropezando en la tierra árida. El mandato de los ángeles, no mires tras ti, resonaba en el aire. A primera vista, la orden parece sencilla, una prueba de obediencia, una lección de fe ciega. Pero para la mujer de Lot, esa simple instrucción debe haber sido la más difícil de su vida. No era solo una prohibición de la vista, sino un mandato para cortar lazos emocionales con todo lo que conocía. Para entender la complejidad de esta orden, hay que mirar detrás de las palabras. No mires tras ti no era solo una prueba de fe, era una prueba de arrepentimiento. El arrepentimiento, en su forma más pura, no es solo pedir perdón por las acciones pasadas. Es un cambio de mentalidad, una reorientación del corazón. Es la decisión consciente de dejar el pasado atrás y abrazar un futuro diferente. Para Lot, que siempre había sido un hombre pasivo, esta era una oportunidad de redención, un camino para escapar no solo de Sodoma, sino también de la complacencia que lo había atado a ella. Pero para la mujer de Lot, la situación era más compleja. La historia no la juzga, simplemente la describe. Su vida en Sodoma no había sido de pecado abierto, sino de comodidad y apego. El acto de mirar atrás no era un simple acto de desobediencia. Era un acto de luto. Era la única forma de dar un último adiós a todo lo que había perdido: su hogar, sus vecinos, su rutina, su vida. El mandato de no mirar atrás era un mandato para que se separara emocionalmente de su pasado de un solo golpe. Era un sacrificio que no solo requería fe, sino también una fuerza emocional que ella no tenía en ese momento. Y el mandato de los ángeles, además, era un recordatorio de que Sodoma no era solo un lugar físico. Era un estado mental, un apego al mundo, a sus comodidades, a sus promesas. La ciudad, con su apariencia de paraíso, había envenenado el corazón de sus habitantes, incluso los de Lot. Y para ser verdaderamente libre, no bastaba con escapar del lugar, era necesario escapar de la mentalidad. La orden de no mirar atrás era una advertencia de que, si no se deshacía de ese apego, la destruiría de todos modos. El verdadero drama de esta historia no está en la destrucción de Sodoma, sino en la lucha interna de una mujer que tuvo que elegir entre el pasado y el futuro. La orden era clara, el juicio inminente. Pero el corazón humano, con sus apegos y sus memorias, es un campo de batalla. Y en ese campo de batalla, la mujer de Lot, sin nombre y sin voz, tuvo que tomar una decisión que la llevaría a su trágico final. La historia que nos han contado la juzga por su desobediencia, pero la verdad es mucho más profunda. Su historia no es una historia de pecado, sino de dolor. El sol comenzó a asomarse, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. La familia de Lot, exhausta, corría por la llanura. Lot y sus hijas miraban hacia adelante, hacia la salvación. Pero la mujer de Lot, con cada paso, sentía que algo más pesado que su cuerpo se aferraba a su espalda. Ese algo era el peso de una vida que se le escapaba de las manos. Y en ese instante, en una fracción de segundo, tomó una decisión. Se dio la vuelta y miró atrás. Esta mirada no fue un acto de simple curiosidad o de desobediencia caprichosa. Fue un acto de profundo dolor. Fue un acto de duelo. Era el último adiós a todo lo que conocía. A la casa donde había vivido, a las amistades que había hecho, a la rutina que le daba sentido a su día a día. Fue un acto de luto por la vida que había perdido, por los hijos y nietos que no la habían seguido. En esa mirada final, había una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y, quizás, una desesperada esperanza de que todo lo que había sucedido fuera un terrible sueño. Y en el momento en que sus ojos se posaron en Sodoma, el juicio de Dios descendió. No en forma de un diluvio o un incendio, sino de una lluvia de azufre y fuego que cayó sobre toda la llanura. Las ciudades y todo lo que había en ellas, se convirtieron en humo. Era la manifestación de la justicia divina en su forma más pura. Pero mientras que Lot y sus hijas fueron salvados, la mujer de Lot se detuvo, y en ese mismo instante, se convirtió en una estatua de sal. Y aquí es donde la historia toma un giro crucial. La mirada de la mujer de Lot no causó su destino. Su destino estaba sellado desde el momento en que su corazón no pudo dejar atrás a Sodoma. Ella no se convirtió en una estatua de sal por mirar atrás. Miró atrás porque ya se había convertido, en su corazón, en una estatua de sal. Su mente estaba anclada en el pasado. Su alma ya estaba paralizada por el dolor de la pérdida. Su destino no fue un castigo por una acción,
sino una manifestación de su estado interior. La sal, en el mundo antiguo, tenía dos significados muy distintos. Era un símbolo de un pacto duradero, algo que preserva y da sabor. Pero también era un símbolo de la desolación y el castigo, de la tierra estéril que no puede dar vida. La mujer de Lot se convirtió en ambas cosas. En su muerte, se convirtió en un recordatorio permanente, en una advertencia eterna, del peligro de aferrarse al pasado. Su final no fue un juicio arbitrario, sino la consecuencia natural de su incapacidad para soltar lo que había perdido. Y en esa trágica revelación, su historia se convierte en una de las más conmovedoras y universales de la Biblia. El sol se alzó por completo sobre la llanura de Sodoma, revelando un paisaje que parecía sacado del peor de los sueños. Donde antes había ciudades, ahora solo quedaba una densa columna de humo, cenizas y azufre, ascendiendo hasta el cielo. Y allí, en la llanura, como un monumento solitario a la tragedia, se alzaba la estatua de sal de la mujer de Lot. Pero, ¿por qué sal? La elección de la sal no es un detalle menor. En el mundo antiguo, la sal tenía dos significados muy poderosos. El primero, y más común, era el de preservación. Era un agente que evitaba la putrefacción y mantenía la integridad de los alimentos. Era un símbolo de un pacto duradero y de fidelidad. Los pactos se hacían con sal, lo que significaba que eran permanentes y no se rompían. En este sentido, la mujer de Lot se convirtió en un monumento de sal, un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Su historia sería un recordatorio permanente, una advertencia que se transmitiría de generación en generación sobre los peligros de aferrarse al pasado y la importancia de la obediencia. Ella, en su muerte, se convirtió en una lección que no se podía olvidar. Sin embargo, la sal también tenía un significado más oscuro. En la agricultura, se usaba para arruinar la tierra. En la antigüedad, cuando una ciudad era conquistada y destruida, a menudo se araba el suelo y se esparcía sal sobre él para que nada más pudiera crecer allí. El sembrado con sal era un símbolo de desolación total. Era una condena a la infertilidad, a la muerte de toda posibilidad de nueva vida. Y en este sentido, la mujer de Lot, que ya había perdido a sus hijos y a su familia política en la ciudad, se convirtió en un monumento a la esterilidad de su propio corazón. Su apego al pasado la había hecho incapaz de ver el futuro. Y la sal, que puede dar vida, se había convertido en el símbolo de su muerte. Este dualismo en el significado de la sal es el centro de la tragedia de la mujer de Lot. Ella se convirtió en un recordatorio, en una advertencia. Su destino fue un juicio, sí, pero un juicio que no solo castigaba la desobediencia, sino que también revelaba la consecuencia de la parálisis emocional. Se convirtió en sal porque su corazón ya era un desierto. Su historia no es solo una advertencia sobre la desobediencia, sino también una profunda lección sobre el arrepentimiento, el duelo y el dolor de dejar ir lo que se ha amado. Su estatua, que los peregrinos del pasado creían haber visto en el Mar Muerto, es un símbolo de una verdad inmutable, que cuando el pasado tiene un control tan fuerte sobre nosotros que no podemos avanzar, nos volvemos estáticos, nos paralizamos y en última instancia, nos convertimos en un monumento a lo que hemos perdido. Su historia no es un cuento para asustar a los niños, sino un espejo que refleja la lucha humana por soltar. A lo largo de la historia, el destino de la mujer de Lot ha sido simplificado hasta la caricatura. Su mirada hacia atrás se ha interpretado como un simple acto de desobediencia, una lección sobre los peligros de cuestionar la voluntad de Dios. Sin embargo, esta visión es una falta de respeto hacia la complejidad de la experiencia humana y, lo que es más importante, ignora la narrativa más profunda. Su acto no fue solo un acto de desobediencia, fue un síntoma. Para entender la anatomía de su desobediencia, tenemos que diseccionar el momento. No fue un acto impulsivo. Fue la culminación de un proceso de duelo. Lot y sus hijas miraban hacia adelante, pero la mujer de Lot estaba, mentalmente y emocionalmente, todavía en Sodoma. Y su decisión de mirar hacia atrás no fue una elección consciente de desafiar a Dios. Fue el inevitable resultado de un corazón que no podía soltar. Ella no estaba desobedeciendo a Dios, estaba obedeciendo a su propio dolor. Este matiz es crucial. La narrativa tradicional nos dice que la mujer de Lot fue castigada por desobedecer. Pero la verdad es que su destino fue el resultado de la parálisis de su corazón. La verdadera desobediencia no fue su mirada, sino su incapacidad de soltar el pasado. Y la historia de la mujer de Lot nos enseña que a veces, la obediencia no se trata de hacer lo correcto, sino de soltar lo que nos impide avanzar. El acto de desobedecer a la orden de Dios fue el reflejo de un apego emocional que era más fuerte que su fe.
Ella valoraba el mundo que había perdido más que la salvación que tenía por delante. Y en ese sentido, su historia es un espejo que nos confronta a todos. ¿A qué estamos aferrados? ¿Qué recuerdos, qué apegos, qué comodidades nos impiden avanzar en nuestras propias vidas? La desobediencia de la mujer de Lot no fue un acto de rebelión, sino un acto de rendición, una rendición a un pasado que era más poderoso que cualquier promesa de futuro. Para entender la decisión de la mujer de Lot, debemos sumergirnos en la psicología del momento. Imagina el torbellino de emociones que la asaltaban en medio de la huida. No era solo el miedo a la destrucción. Era la agonía del recuerdo. La memoria es una fuerza poderosa y, a menudo, traicionera. La mujer de Lot había pasado la mayor parte de su vida adulta en Sodoma. No era una ciudad anónima para ella. Era el lugar donde había criado a sus hijos, donde había hecho amigos, donde había construido su identidad. Cada calle, cada mercado, cada casa tenía un recuerdo. La risa de sus hijos, las conversaciones con sus vecinos, los pequeños placeres de la vida cotidiana. Todo lo que ella consideraba su vida estaba anclado en ese lugar. Y ahora, se le ordenaba que lo abandonara todo. No solo físicamente, sino también mentalmente. El mandato de no mirar atrás era, en esencia, una orden de borrar su propia historia. Para un ser humano, eso es casi imposible. La memoria no es algo que podamos apagar como un interruptor. Y el dolor de la pérdida, en un momento de crisis, se siente como una fuerza que tira de nosotros. La mujer de Lot no se dio la vuelta por desobediencia, sino por una necesidad incontrolable de decir adiós. Su mirada era un acto de duelo. Estaba lamentando no solo la pérdida de su hogar, sino la pérdida de la vida que conocía. Y la tragedia de su historia es que su duelo, que en un contexto normal podría ser algo sano y necesario, se convirtió en su perdición. En ese momento de juicio, la nostalgia, en lugar de ser una emoción pasajera, se convirtió en una trampa mortal. Su historia nos enseña que a veces, la carga de la memoria es tan pesada que nos impide avanzar. El pasado puede ser un ancla que nos arrastra al fondo, en lugar de ser un recuerdo que nos impulsa hacia adelante. La mujer de Lot se aferró a lo que había sido, y al hacerlo, se perdió lo que podría haber sido. Su historia no es un cuento sobre el juicio de Dios, sino sobre la tragedia del corazón humano que no puede soltar. Y es por eso que su historia sigue siendo tan relevante hoy. Para entender por qué la mujer de Lot no pudo soltar a Sodoma, debemos ir más allá de la superficialidad de la ciudad. No era simplemente un lugar de vicio y maldad. Para ella, y para muchos, era el epítome de la felicidad. Sodoma no era un infierno, era un paraíso. Un paraíso con un defecto mortal. Imagínate el contraste. Lot y su familia, que venían de una vida de nómadas, de vivir en tiendas y de mover el ganado de un lugar a otro, encontraron en Sodoma una estabilidad que nunca antes habían conocido. La ciudad era una tierra de prosperidad, con abundantes cosechas y mercados llenos de mercancías. La gente se vestía con ropas finas, sus casas eran impresionantes y la vida social era vibrante. Todo lo que Lot y su familia podrían haber deseado, Sodoma lo tenía. Y este espejismo de felicidad es la trampa que atrapó a la mujer de Lot. No se trataba de que ella amara el pecado, sino de que amaba el confort y la seguridad que el pecado le proporcionaba. Amaba las comodidades, la rutina, las amistades. La ciudad no era un lugar que odiaba, sino un lugar que amaba. Y el hecho de que su esposo, el hombre que la había arrastrado a ese lugar, ahora le exigiera que lo dejara todo sin una sola palabra de lamento, debió haberle parecido una traición. Este espejismo de felicidad es el que nos atrapa a todos. A menudo nos aferramos a cosas que parecen buenas en la superficie, sin darnos cuenta de que están minando nuestra alma. El dinero, el estatus social, la popularidad, no son malos en sí mismos, pero cuando se convierten en nuestro único objetivo, nos volvemos tan ciegos como la gente de Sodoma. El espejismo de la felicidad de la mujer de Lot no era el pecado, sino el miedo a perderlo todo. Y ese miedo, ese apego a las cosas terrenales, se convirtió en una carga tan pesada que la hizo incapaz de seguir adelante. La historia de la mujer de Lot no es un cuento de hadas con una moraleja simple. Es un reflejo de nuestra propia lucha por soltar lo que parece bueno, pero que nos está matando por dentro. Su historia nos enseña que a veces, la verdadera felicidad no se encuentra en las comodidades que buscamos, sino en la valentía de dejarlas ir por algo mejor. En la narrativa tradicional, a menudo olvidamos una pieza crucial del rompecabezas: las hijas de Lot. El texto bíblico menciona que Lot tenía yernos a los que trató de advertir, pero que se quedaron.
Sin embargo, no nos dice qué sintió la mujer de Lot al respecto. La tragedia de su historia no es solo el juicio de una ciudad, sino la fractura de una familia. Imagina la desesperación de la mujer de Lot. Sus hijas estaban a salvo, huyendo con ella. Pero sus futuros yernos, los hombres con los que sus hijas se casarían y con los que formarían sus propias familias, se quedaron. La mujer de Lot estaba huyendo de la destrucción, sí, pero también estaba huyendo de una parte de su propia sangre. Y en el mundo antiguo, la familia era el centro de la existencia. Era la fuente de seguridad, de identidad, de legado. Para la mujer de Lot, el mandato de no mirar atrás no era solo una orden para soltar su hogar. Era una orden para soltar a sus seres queridos. Era un mandato para que se separara de una parte de su propia familia. Y esta es la parte más desgarradora de su historia. Su acto no fue uno de desobediencia, sino de profundo dolor. Ella estaba luchando no solo contra el mandato de Dios, sino contra su propio instinto maternal de proteger a su familia. Su corazón estaba dividido, atrapado entre la fe que le exigía seguir adelante y el amor que la ataba a aquellos que no la habían seguido. Esta es la lección que su historia nos enseña. La mujer de Lot no era una villana, era una víctima. Una víctima de un dilema que es tan humano como antiguo, el dolor de tener que elegir entre lo que es correcto y lo que nos desgarra el corazón. Su mirada hacia atrás no fue un acto de desobediencia, sino un último intento desesperado de ver si sus seres queridos la habían seguido. Era un grito silencioso, una súplica desesperada, un adiós a un futuro que ya no existiría. Su historia es un recordatorio de que a veces, el mayor dolor no se encuentra en lo que hemos perdido, sino en las personas que hemos dejado atrás. La historia de la mujer de Lot no es solo un relato bíblico, es una parábola universal sobre el dolor y el duelo. Es un recordatorio de que a veces, el mayor desafío de la vida no es la obediencia, sino la capacidad de dejar ir. La pérdida es una experiencia que nos confronta a todos en algún momento. La pérdida de un ser querido, de un trabajo, de una relación, de una vida. Y el duelo, el proceso de sanar de la pérdida, es una parte fundamental de la condición humana. La mujer de Lot, en su huida de Sodoma, estaba experimentando una pérdida en su forma más brutal y repentina. No tuvo tiempo de decir adiós. No tuvo tiempo de procesar su dolor. Y su mirada hacia atrás no fue un acto de desobediencia, sino un grito silencioso de su alma. Un grito que decía, no puedo dejar ir lo que perdí. Esta parábola de la pérdida es lo que hace que la historia de la mujer de Lot sea tan relevante hoy. Vivimos en un mundo que a menudo nos exige que avancemos sin mirar atrás, que superemos las pérdidas con una sonrisa y que nos olvidemos de lo que una vez amamos. Pero la mujer de Lot nos enseña que el duelo es una parte necesaria del viaje. Nos enseña que ignorar el dolor de la pérdida no nos hace más fuertes, sino más vulnerables. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el pasado. ¿Estamos cargando el peso de nuestras propias Sodomas? ¿Estamos tan apegados a lo que una vez tuvimos que somos incapaces de ver lo que tenemos por delante? La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque, en su corazón, se había detenido. Y su historia es una advertencia de que la parálisis emocional, el apego a la nostalgia, es un camino que nos lleva a la esterilidad y la muerte, no a la vida. La huida de la familia de Lot no fue solo una carrera por la llanura, fue una batalla mental. Mientras Lot y sus hijas se enfocaban en la supervivencia, la mente de la mujer de Lot era un campo de batalla. En un lado, estaba la orden de Dios, el conocimiento de la inminente destrucción. En el otro, estaba su apego a la vida que había construido en Sodoma. El cerebro humano, cuando se enfrenta a un trauma, a menudo se aferra a lo que le es familiar. La mujer de Lot había pasado años construyendo su vida en Sodoma. Sus recuerdos, sus amistades, sus experiencias, todo estaba entrelazado con esa ciudad. Y la orden de no mirar atrás era un mandato de borrar su propia historia. Su mente, en un estado de shock, se negó a obedecer. Se aferró a lo que había sido, a lo que había perdido, porque el futuro era una incertidumbre aterradora. Este conflicto interno es lo que hace que su historia sea tan relevante. La mente de la mujer de Lot no era un campo de batalla entre el bien y el mal, sino entre el pasado y el futuro. Y en esa batalla, el pasado ganó. Su mirada hacia atrás no fue un acto de desobediencia, sino un acto de rendición. Se rindió a su dolor, a su nostalgia, a su incapacidad de soltar. Y en su rendición, se perdió. Su historia nos enseña una lección fundamental. La fe no es solo una cuestión de creencias, es una cuestión de la mente.
Es una batalla diaria contra nuestros propios miedos, nuestros propios apegos, nuestras propias inseguridades. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque, en su mente, ya se había detenido. Y su historia es un recordatorio de que la verdadera obediencia comienza en la mente, en la decisión de soltar lo que nos detiene para abrazar lo que nos espera. La historia de la mujer de Lot a menudo nos deja con una pregunta incómoda: ¿fue su destino o fue su elección? La respuesta tradicional, de que su destino fue el resultado de su libre albedrío, es una verdad simplificada. La verdad es que su destino fue el resultado de una elección que se le hizo imposible de tomar. Imagina su situación. Se le dio una orden que iba en contra de toda su naturaleza humana. Se le dijo que corriera de un lugar que amaba y que dejara atrás a las personas que amaba. Y se le ordenó que no mirara hacia atrás, un acto que va en contra del instinto más básico del ser humano, el de mirar hacia el pasado para entender el futuro. La mujer de Lot se encontraba atrapada entre dos fuerzas inmensas, la voluntad de Dios y el apego a su propia humanidad. Y en ese conflicto, su destino era inevitable. La historia no es solo un cuento sobre el juicio de Dios, sino sobre la tragedia de un ser humano que no pudo reconciliar su fe con su corazón. Su destino no fue un castigo por su desobediencia, sino el resultado de un dilema que le era imposible de resolver. Y esta es la lección más profunda de su historia. La mujer de Lot no era una villana, era una víctima de un destino que le era imposible de evadir. Su historia no es una advertencia sobre la desobediencia, sino una advertencia sobre la compasión, sobre la necesidad de entender la complejidad del corazón humano, y sobre el hecho de que a veces, el mayor pecado no es la desobediencia, sino la falta de empatía. La historia de la mujer de Lot nos confronta con una verdad incómoda: la fe, a menudo, duele. No es una experiencia de felicidad ininterrumpida o de obediencia sin dolor. A veces, la fe exige un sacrificio tan grande que nos rompe el corazón. La mujer de Lot tuvo que enfrentar una elección imposible. Debía seguir a su esposo, un hombre que la había arrastrado a una ciudad corrupta, o debía quedarse con su familia y la vida que había construido. La fe de su marido le exigía que dejara todo atrás. Y su corazón, en un acto de profundo dolor, se negó a obedecer. Este dolor de la fe es lo que hace que su historia sea tan relevante. A menudo, se nos enseña que la fe es un camino fácil, un camino que nos lleva a la felicidad. Pero la mujer de Lot nos enseña que la fe, a veces, nos exige que dejemos atrás las cosas que amamos, que nos duele dejar ir. Y su historia es un recordatorio de que la fe no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar el significado en medio de él. Su destino no fue un castigo por su desobediencia, sino el resultado de un corazón que no pudo reconciliar su fe con su dolor. Y su historia nos enseña que a veces, la mayor prueba de nuestra fe no es hacer lo que se nos dice, sino encontrar la fuerza para dejar ir lo que nos aferra al pasado. A lo largo de los siglos, la historia de la mujer de Lot se ha simplificado y distorsionado. Se ha utilizado como un simple cuento moral, una advertencia para niños desobedientes. Pero esta interpretación trivializa un relato de profunda complejidad humana y reduce a la mujer de Lot a un mero símbolo. Su legado, sin embargo, es mucho más rico y doloroso. La simplificación de su historia ha tenido un efecto perjudicial. Nos ha hecho ver su acto como un simple error de juicio, cuando en realidad fue un acto de desesperación. Nos ha enseñado a juzgarla por su desobediencia en lugar de empatizar con su dolor. Y al hacerlo, nos hemos perdido la lección más importante de su historia, que el apego al pasado puede ser un ancla que nos arrastra al fondo. La mujer de Lot no era solo una figura bíblica, era una persona de carne y hueso, con sus propios sueños, miedos y apegos. Su historia no es una advertencia para que no miremos atrás, sino una advertencia para que no nos quedemos atascados en el pasado. Su mirada no fue un acto de desafío, sino una expresión de su dolor. Y su destino no fue un castigo arbitrario, sino el resultado de su incapacidad de soltar lo que había perdido. El legado de la mujer de Lot no es el de una desobediente, es el de una víctima de un dilema imposible. Es el de una mujer que se enfrentó a un juicio que le exigía que se separara de todo lo que había amado. Y en su tragedia, encontramos un espejo que refleja nuestras propias luchas. ¿Estamos cargando el peso de nuestras propias sodomas? ¿Estamos tan atados a lo que una vez tuvimos que somos incapaces de ver lo que tenemos por delante? La historia de la mujer de Lot es un recordatorio de que la verdadera obediencia no es solo una cuestión de hacer lo que se nos dice, sino de encontrar la fuerza para soltar lo que nos detiene. Su mirada final no fue el final de su historia, sino el comienzo de una lección eterna. La historia de la mujer de Lot no es solo un cuento sobre el juicio de Dios,
sino también sobre el miedo de la fe. A menudo, se nos enseña que la fe es una experiencia de confianza inquebrantable, pero la verdad es que la fe, a menudo, viene con su propio conjunto de miedos. El miedo a lo desconocido, el miedo a dejar atrás lo que nos es familiar, el miedo a perderlo todo por una promesa que no podemos ver. La mujer de Lot tuvo que enfrentar una elección imposible. ¿Debía confiar en una promesa que le exigía que dejara atrás todo lo que amaba? ¿O debía quedarse con lo que conocía, con la vida que le era familiar, aunque supiera que estaba en peligro? Su miedo no era el miedo a Dios, sino el miedo al sacrificio. El miedo a perder la comodidad, la seguridad, la identidad. Y este miedo, este profundo apego a la vida que había construido, fue lo que la hizo incapaz de seguir adelante. Su historia es un recordatorio de que la fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y a veces, el acto de fe más grande no es hacer lo que se nos dice, sino encontrar la valentía para dejar ir lo que nos detiene. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque, en su corazón, se había detenido. Y su historia es un espejo que nos confronta a todos, que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos y apegos, y a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. La historia de la mujer de Lot a menudo se centra en el objeto de su fe, Dios. Pero la verdad es que su historia nos enseña una lección más profunda: la fe no es solo un objeto, es un verbo. No es solo algo en lo que creemos, es algo que hacemos. Es una acción. Y el acto de la mujer de Lot de mirar atrás fue la manifestación de su incapacidad de actuar, de su incapacidad de vivir su fe. La fe de Lot, aunque imperfecta, fue una acción. Cuando los ángeles le dijeron que huyera, él lo hizo. Cuando le dijeron que no mirara atrás, él no lo hizo. Su fe no era solo una creencia, era un acto de obediencia. Pero para la mujer de Lot, la fe era una cosa, un objeto en el que creía, pero no una acción que vivía. Y su mirada hacia atrás fue el momento en que su fe se encontró con la realidad, y se desmoronó. Su historia nos enseña que la fe no es solo lo que decimos, sino lo que hacemos. No es solo lo que creemos, sino lo que vivimos. Y a veces, el acto de fe más grande no es solo creer en algo, sino encontrar la fuerza para actuar sobre esa creencia, incluso cuando nos duele. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque, en su corazón, se había detenido. Y su historia es un recordatorio de que la fe es una acción, no una cosa. La historia de la mujer de Lot, en su esencia, no es solo sobre un castigo por desobediencia. Es una profunda parábola sobre la idolatría moderna. A menudo pensamos en la idolatría como la adoración de estatuas o dioses falsos, pero la verdad es que la idolatría es cualquier cosa que colocamos en el trono de nuestro corazón en lugar de Dios. Y para la mujer de Lot, su ídolo era su vida en Sodoma. Ella no adoraba a dioses paganos, ella adoraba la comodidad, la seguridad, la prosperidad. Adoraba el estilo de vida que Sodoma le había ofrecido. Y cuando se le ordenó que dejara su Dios atrás, se encontró incapaz de obedecer. Su mirada hacia atrás no fue solo un acto de desobediencia, fue un acto de adoración. Era su corazón, en un acto final y trágico, rindiendo homenaje a lo que amaba más que a su propia vida. Este es el dilema que nos confronta a todos. En nuestra sociedad, nuestros ídolos no son de piedra y madera, son de éxito, de dinero, de estatus social, de comodidad. Nos aferramos a ellos, construimos nuestras vidas alrededor de ellos, y los adoramos con nuestro tiempo y energía. Y cuando la vida nos exige que los dejemos atrás, nos encontramos incapaces de hacerlo. Nos encontramos, como la mujer de Lot, paralizados por nuestro propio apego. Su historia nos enseña una lección fundamental: la fe no es solo una cuestión de lo que creemos, sino de lo que valoramos. Es una cuestión de lo que adoramos en nuestro corazón. Y a veces, la mayor prueba de nuestra fe no es hacer lo correcto, sino encontrar la fuerza para dejar ir lo que nos detiene. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque, en su corazón, se había detenido. Y su historia es un recordatorio de que la verdadera obediencia comienza en el corazón, en la decisión de soltar lo que nos detiene para abrazar lo que nos espera. Hemos explorado Sodoma como una ciudad de pecado y como un espejismo de felicidad. Pero la verdad más profunda es que Sodoma no es solo un lugar físico, es un estado mental. Es una mentalidad, un apego a lo terrenal que, si no se controla, puede convertirse en nuestra propia destrucción. La mujer de Lot no se convirtió en una estatua de sal porque miró hacia una ciudad. Se convirtió en una estatua de sal porque la ciudad ya estaba en su corazón. Ella no se había arrepentido de su vida en Sodoma, no se había desprendido de sus valores y sus apegos.
Y en el momento en que se le pidió que huyera, su corazón, en un acto de profundo dolor, se negó a obedecer. Este es el verdadero significado de la historia de la mujer de Lot. Su historia es un recordatorio de que la fe no es solo una cuestión de lo que creemos, sino de lo que valoramos. Y a veces, el mayor desafío de la fe no es el de enfrentar la tentación, sino el de soltar lo que nos aferra al pasado. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque, en su corazón, se había detenido. Y su historia es un espejo que nos confronta a todos, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con nuestros apegos, y a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. En la vida, a menudo creemos que nuestro mayor desafío es encontrar el camino correcto. Pero la historia de la mujer de Lot nos enseña que a veces, el verdadero obstáculo no es el camino, sino las raíces que nos atan. La mujer de Lot había echado raíces profundas en Sodoma. No eran raíces de maldad, sino de comodidad, de rutina, de amistades. Había construido su vida alrededor de Sodoma, y Sodoma se había convertido en su hogar. Y cuando se le ordenó que huyera, la idea de arrancar esas raíces fue tan dolorosa que su corazón se negó a hacerlo. Este es un dilema que enfrentamos todos. Nos aferramos a trabajos, relaciones, lugares que no son familiares, incluso cuando sabemos que no son saludables para nosotros. Nos negamos a arrancar las raíces porque el acto de hacerlo es doloroso. Y la mujer de Lot es un recordatorio de que a veces, el mayor acto de fe no es encontrar un nuevo camino, sino encontrar la fuerza para arrancar las raíces que nos impiden avanzar. Su historia nos enseña que la verdadera obediencia no es solo una cuestión de lo que hacemos, sino de lo que estamos dispuestos a dejar ir. Su destino no fue un castigo por su desobediencia, sino el resultado de un corazón que no pudo reconciliar su fe con su dolor. Y su historia es un espejo que nos confronta a todos, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias raíces, y a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. A primera vista, la historia de la mujer de Lot parece un acto de castigo divino severo e inflexible. Pero si miramos más de cerca, podemos encontrar una verdad más profunda, que su destino no fue solo un castigo, sino también un acto de gracia. Imagina lo que habría pasado si la mujer de Lot hubiera sobrevivido y hubiera llegado al monte con Lot y sus hijas. Habría sido un alma atormentada, atrapada entre el dolor de lo que había perdido y la culpa de lo que había hecho. Habría sido un alma sin hogar, un alma sin paz. Y en su agonía, habría sido una carga para su familia y para sí misma. La sal, en el mundo antiguo, tenía una cualidad purificadora. Era un símbolo de un pacto inmutable, de un juramento. Y la transformación de la mujer de Lot en una estatua de sal no fue solo un castigo, sino una forma de purificación. Su alma, que estaba atada a la tierra, se purificó y se transformó en un recordatorio eterno de la fragilidad del corazón humano. Su destino no fue solo un castigo, sino un acto de misericordia. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que la mujer de Lot no podría vivir con la carga de lo que había perdido. Y en un acto de gracia, la transformó en un monumento a la fe, a la fragilidad, a la necesidad de soltar lo que nos detiene. Su historia no es solo un cuento sobre el juicio de Dios, sino también un recordatorio de que la gracia, a veces, viene en formas que no podemos entender. La historia de la mujer de Lot, aunque a menudo se interpreta como un final trágico, también puede ser vista como un camino hacia la redención. No es una redención en el sentido tradicional, sino una redención en su forma más profunda y simbólica. La sal, en el mundo antiguo, no solo era un símbolo de castigo, sino también de purificación. Y la transformación de la mujer de Lot en una estatua de sal no fue solo un castigo, sino una forma de purificar su alma, de liberar su espíritu del apego que la había atado a la tierra. Su historia nos enseña que la redención no siempre es lo que esperamos. A veces, la redención no es un final feliz, sino un final que nos libera de nuestra propia esclavitud. La mujer de Lot estaba esclavizada por su apego al pasado, por su incapacidad de soltar lo que había perdido. Y su destino, aunque trágico, fue un acto de liberación. Se convirtió en una estatua de sal, sí, pero en su muerte, encontró la libertad que no pudo encontrar en su vida. Su historia es un recordatorio de que la redención no siempre se encuentra en lo que ganamos, sino en lo que estamos dispuestos a perder. Y que a veces, el mayor acto de fe no es hacer lo que se nos dice, sino encontrar la fuerza para dejar ir lo que nos detiene. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque, en su corazón, se había detenido. Y su historia es un espejo que nos confronta a todos, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con nuestros apegos, y a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto.
Hemos llegado al final de la historia de la mujer de Lot, pero el final de su historia es solo el comienzo de la nuestra. Su destino, aunque trágico, no es el final del camino, sino un recordatorio de que la vida nos da una segunda oportunidad. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque, en su corazón, se había detenido. Pero la historia de su esposo, Lot, y de sus hijas, es un recordatorio de que el camino no termina cuando nos caemos. La vida nos da la oportunidad de levantarnos, de seguir adelante, de dejar atrás nuestras sodomas y de encontrar un futuro mejor. La historia de la mujer de Lot no es una historia de castigo, sino una historia de advertencia. Es un recordatorio de que la vida nos da una segunda oportunidad, pero que para aprovecharla, debemos estar dispuestos a soltar lo que nos detiene. Su historia es un espejo que nos confronta a todos, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con nuestros apegos, y a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Y en su tragedia, encontramos una verdad universal: la vida no es un camino sin obstáculos, sino un viaje lleno de segundas oportunidades. Y la mayor lección de su historia no es la de no mirar atrás, sino la de encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto.